Parashat Toldot, la capacidad de generar sustento y abundancia en la vida de las personas. Esta porción empieza diciendo que estos son los descendientes de Yitzhak, hijo de Abraham, así dice, Ve'ele Toldot Yitzhak ben Abraham. Y luego dice, Abraham holid de Yitzhak. Y después de que dice que Isaac es hijo de Abraham, lo inmediato es, y Abraham es padre de Yitzhak, holid de Yitzhak. Abraham fue el progenitor, o es el progenitor de Yitzhak. ¿Por qué esta aparente repetición tan evidente, ¿no? Si es Yitzhak ben Abraham, Isaac el hijo de Abraham, ¿por qué establecer que Abraham fue el progenitor de Yitzhak? Si ya se acaba de decir justamente hace dos palabras. Y como siempre decimos, la Torah no tiene ni una palabra, ni una letra, ni un espacio que le sobre o le falta. Es un gran código que tiene que ser desentrañado, y en esta acción de desentrañar, de sumergirnos en las inmensidades de la Torah, es que obtenemos esta energía de vida, de abundancia y de felicidad. La Torah es Hiyut, es vitalidad, es esta fuerza que emana desde lo más elevado de los firmamentos y es trasladada esta fuerza a cada uno de nosotros para nuestro beneficio y nuestra bendición. Así que cuando se dice que Ele Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham holid de Yitzhak, y ahí tenemos de nuevo la repetición. En la Torah no hay puntos, entonces la palabra, el nombre de Abraham aparece junto dos veces. Abraham, Abraham, ya lo hemos hablado, que tiene que ver con los aspectos de purificación y corrección de los niveles del alma más elevados y más, digamos, cercanos a lo mundano. En cambio, con Yitzhak no hay esta situación, no se repite su nombre, y ya lo explicamos en otra entrega, pero lo recordamos. Yitzhak, cuando Abraham en el momento del amarre iba a hundir el cuchillo, siguiendo las ordenanzas del Todopoderoso, el alma de Yitzhak salió. ¿Cuál alma salió? Corregida, el aspecto más bajo del alma, el aspecto de Nefesh, salió y se corrigió y se purificó. Y es por tanto que Yitzhak no tiene que partir a Egipto a hacer este aspecto del tikkun, la corrección, como todos los otros personajes, como lo tuvo que hacer Abraham, como lo tuvo que hacer Jacob, como lo tuvo que hacer Aarón, el hermano de Moshe, Moshe mismo, en fin. Yitzhak no lo tiene que hacer, porque sabemos que el aspecto del tikkun no es algo que aparezca cuando no es necesario. Todos los aspectos de reto, como es el significado de Egipto, Mitzrayim, que significa el galut, que significa la diáspora, significa el cortarse de la presencia divina. ¿Por qué Yitzhak no lo tuvo que hacer? Porque Yitzhak tuvo, desde esta fuerza de la Geburah que representa, el mérito de que esa parte que tenía que ser corregida a través de otro tipo de retos, se corrigió durante este otro reto que fue la Kedah, porque seguramente no fue nada fácil dócilmente someterse a la voluntad del Creador y de su Padre, ubicarse en el altar y esperar, pues, pasivamente a que sucediera lo que tenía que suceder. La historia es feliz en el sentido de que Abraham es interpelado por un ángel de Hashem y le evita
el que tenga que sacrificar a su hijo. Pero ¿por qué dice Abraham Holid et Yitzhak? Y Abraham es el progenitor de Yitzhak, cuando antes se dice que Yitzhak es hijo de Abraham. Esto tiene que ver con las energías. Sabemos que Yitzhak es la energía de Geburah, es el aspecto de la columna izquierda, en tanto que Abraham es el aspecto de la columna derecha. Pero se dice Abraham Holid et Yitzhak. Abraham fue el padre de Yitzhak, es el progenitor, y con esto entendemos que en realidad las fuerzas de Geburah y subsecuentemente también la fuerza de Tiferet, representada por Jacob, que aparece ya en esta perashá, se nos da cuenta de su nacimiento, de su relación con su hermano Esav. Todas estas fuerzas, Tiferet y Geburah, ya están incluidas en la fuerza de Abraham, en la fuerza de Gesed, en la fuerza de la misericordia. En realidad, el aspecto de la Geburah, el rigor, así como el aspecto de Tiferet, están al servicio de la misericordia. En realidad, Tiferet es este encuentro armonioso entre el aspecto de la misericordia, el aspecto del rigor, pero también ya está infundido dentro de la fuerza de Abraham. Así que por ello se dice y se reitera que Isaac es hijo de Abraham, y en la frase siguiente se dice que Abraham fue el progenitor de Isaac, no por ser reiterativo nada más, o por quizá recordarnos que aun cuando Abraham, porque hay otras explicaciones, era ya muy grande y entrado en años, que no hubiera duda de que fue el progenitor de Isaac. Pero esto, la verdad, es una explicación ciertamente hasta jocosa, que algunos toman muy en serio, pero no es la parte profunda de la Torah. La parte profunda de la Torah es que el aspecto de la misericordia ya contiene al aspecto del rigor y contiene al aspecto de la armonía y el balance, y ambos aspectos realmente están sometidos a la misericordia, al amor incondicional. Y bueno, se nos habla de la historia de Jacob y Esav, estos dos hijos mellizos que estaban en el vientre de Rivka, y sale primero uno y luego el otro, que es Jacob, y Jacob toma a Esav del talón, y esto en hebreo es Ekev, y por ello es que se le nombra Jacob, de la raíz Ekev, que significa el talón, del cual este bebé, que era Jacob, tomó a Esav. Esav era cazador, se desarrolló para ser un hombre así muy brusco, cazador, mientras que Jacob se dice Ishtam Yoshevo Alim, un hombre pacífico, un hombre ya totalmente sublimado en el aspecto espiritual. Yoshevo Alim, que estaba sentado en casas, y que Ohalim en realidad es una forma de decir estas escuelas espirituales a las cuales acudió Jacob, de tal forma que es muy claro que mientras Esav representa el mundo burdo de la masa, de la fisicalidad, con todas sus imperfecciones, Jacob representa un estadio de existencia sublime, que eventualmente, sabemos, representa a la sefirá de Tiferet, belleza, armonía.
Y se dice que Isaac amaba a Esav porque Isaac es columna izquierda, e Esav era este aspecto quizá hasta más extremo de la columna izquierda, y Rivka amaba a Jacob por esta afinidad. Pero en realidad sabemos que tal cosa no debe de leerse literalmente. Isaac desde luego tenía esta afinidad con la columna izquierda, pero finalmente, y veremos al final, cuando a lo mejor equivocadamente le da la bendición de primogénito a Jacob, aparentemente en una forma muy externa, equivocadamente, o porque Jacob se disfraza de Esav, y entonces parece ser como si Isaac, que ya no veía bien o ya no veía, pues cae en esa trampita y le da la bendición a Jacob como si fuera Esav, cuando en realidad sabemos que la primogenitura inclusive ya se la había ganado legalmente Jacob, cuando algún día llegó Esav muy cansado de sus faenas en el campo y le dijo a su hermano: estoy muy hambriento, dame de ese potaje rojo que estás haciendo, la famosa sopa de lentejas. Y Jacob le dijo: sí, muy bien, pero a cambio de eso me das tu primogenitura. Y Esav dijo: sí, te doy mi primogenitura. Finalmente dice: me voy a morir, así que ¿para qué quiero la primogenitura? Esa es la conversación entre Esav y Jacob. Así que bueno, en su momento Esav le vendió esta primogenitura, pero sabemos que desde el punto de vista energético, obviamente Jacob tenía esta fuerza de primogenitura mucho más que Esav. Esav en realidad representa el aspecto extremo de la columna izquierda, el din, el juicio duro, y por ello también se le llama Edom. Edom, que viene de la palabra Adom, que es rojo. Sabemos que más adelante, desde luego cuando hay esta situación en donde pierde la primogenitura a favor de su hermano Jacob, y pues desde luego se enoja, esto le causa un desasosiego inmenso, y por ello Rivka le recomienda que se vaya de la casa. Rivka le recomienda que salga de la casa paterna y se vaya, pero Isaac también luego, no es como si él huyera como forajido, ¿verdad? Isaac también sabía que él se iba a ir, y es más, Isaac le dijo: por favor, vete a casa de la parentela, vete a casa de Labán y de Betuel, y allí por favor quiero que encuentres una mujer como yo encontré a tu madre Rivka. Entonces sí sabía, desde luego. Así que bueno, Jacob parte un tanto huyendo del celo de su hermano Esav. Toda esta historia, que a un nivel textual es dramática, ¿no? La desavenencia entre hermanos, la preferencia de un padre por uno de los hijos y la madre por el otro, que se da ciertamente en nuestra vida mundana, pero como que no es de esperarse que se dé entre estas almas portentosas de los patriarcas y las matriarcas, en donde ellos imitan esta fuerza del Creador, que es una fuerza de ecuanimidad, una fuerza de balance. Así que desde luego debe de haber mucha más fuerza que el aspecto textual. Y entendemos que en realidad esta historia de Jacob y de Esav es en una forma la historia de la humanidad y la historia de cada uno de nosotros.
Es la historia de una fuerza que es la fuerza que construye y otra es una fuerza egótica y de destrucción que está representada por Esav. Aclaramos que así como Ismael en su momento también tuvo esta situación de desconexión y inclusive Abraham mismo le pidió a Agar, a su concubina, que se fueran de la casa, ¿no? Imagínense un padre que tiene que correr a su concubina y a su hijo. Y bueno, esto por la desafinidad de esta energía de Ismael, pero al final sabemos, cuando se nos detalla en el capítulo de la Torá, el capítulo anterior de Hayei Sarah, donde también se nos detalla de la muerte de Ismael, y también se nos detalla en las mismas formas en que se detalla la muerte de Sarah, poniendo al final, en el número más chico, el singular. Quiere decir que al final Ismael recapacitó, hizo teshuvá y fue, se dice, un tzadik también, y por tanto tuvo este merecimiento de ser considerado como un patriarca también de pueblos. Al igual Esav, aun cuando pareciera que era un ser negativo, al final se nos dice en un momento cómo igualmente hizo teshuvá, se reivindicó, superó en parte, no como Ismael, el aspecto del ego. Y se dice que que en su momento honró también a su padre Isaac, Esav. Así que es por ello que se nos dice en la cueva de Machpelah también está la cabeza de Esav. No todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque la parte de las 13 sefirot de arriba, Keter, Jochma y Binah, fueron superadas, pero en Esav nunca fue superado el aspecto de la acción luminosa. Y por ello se dice que en esta cueva de Machpelah, donde están los patriarcas, solo está la cabeza de Esav y no el resto de su cuerpo. El cuerpo representa el aspecto del mundo de la acción, y este mundo de la acción no fue precisamente corregido por Esav. Así que bueno, Esav pierde la primogenitura. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué además tenemos esta escena donde Jacob se disfraza, pero además con el consenso de su madre, y Rivka le dice, ¿verdad?, cómo Jacob, Isaac, el padre, está por partir, ya es viejo, ya no tiene visión, ya pronto va a partir de este mundo, y sin embargo se colude para que Jacob tome la bendición. ¿Qué es todo esto? Que estos patriarcas y matriarcas jugando un poco a las escondidillas, jugando un poco al me salgo con la mía, me llevo el agua a mi molino, este tipo de cosas. Pero sabemos que en realidad tanto Rivka como Jacob, el mismo Isaac, no responde nada más a una vida personal, a una vida que sucedió hace miles de años de un personaje. Responden a fuerzas cósmicas, y en su enaltecido entendimiento, en su enaltecida conciencia, sabían que todo lo que tenían que hacer no solo era para ellos, era para el universo todo. Así que entendemos
que en este mundo del ocultamiento, este es el mundo físico en donde por definición, nos dicen nuestros sabios, hay ocultamiento. Y estas maniobras un tanto maquiavélicas, realmente más bien nos dicen de que al aspecto de la negatividad también hay que jugarle con sabiduría, que estamos frente a la fuerza de la negatividad y que tenemos que actuar. Así que esta especie de engaño, ¿verdad?, en donde Jacob se presenta disfrazado de Esav y finalmente Isaac le da la bendición y luego llega Esav y también, ¿verdad?, finalmente Isaac le da una bendición. No es más que este aspecto del ocultamiento de la luz que tiene que revelarse. Y este aspecto de la revelación implica que en muchas veces no vemos con claridad ni con nuestros cinco sentidos la verdad absoluta. Esta verdad permanece recóndita. Y por ello es que Jacob, que es el verdadero heredero de Isaac, tiene que ocultar su presencia para que finalmente sea la luz oculta la que se revela. Y esto es este disfraz, este ocultamiento de la luz de Tiferet. La luz de Tiferet tiene que salir a partir de este conflicto que hay entre Gesed y Geburah, entre este conflicto entre la misericordia y el aspecto extremo del rigor. Y de este conflicto viene una síntesis. Y esta síntesis es Tiferet, y Tiferet es Jacob. Y Jacob, su forma de expresarse es justamente teniendo que ocultarse. Porque así se dice, nada que sea revelado y luminoso, nada que sea, que habrá de revelarse y que sea luminoso, está evidente todo el tiempo. Tiene que haber un ocultamiento. Así que lo que sucede aquí con Jacob es este proceso de ocultamiento. Esto para nosotros es la indicación de que no podemos ir por la vida nada más percibiendo lo que nuestros cinco sentidos nos dicen. Desde luego que es de esperarse que así sea. Pero en el camino a la trascendencia es muy importante despertar en nosotros estos aspectos de intuición, estos aspectos que nos van a permitir conectarnos con la fuerza interna de las cosas, esa fuerza que no necesariamente está revelada o que está nada más parcialmente revelada. En este capítulo se nos habla de la revelación de la energía de la abundancia en dos ocasiones. Primera ocasión es cuando se dice en el versículo en el versículo ahora lo veremos. En el versículo que dice Vayizra Yitzhak
Ba'aretz ahi vayimtza bashanahi mea sharim vayibarjeu Adonai. Que quiere decir que en esa ocasión Yitzhak sembró y obtuvo 100 veces más, por lo mismo que sembró en otras ocasiones. Y esto se nos detalla después de este encuentro en donde Yitzhak tuvo que pasar una experiencia similar a la de su padre con Abimelech y tiene que vivir con los filisteos. Y en esa ocasión, así como Abraham tuvo que pedirle a Sara que dijera que era su hermana, otra vez este aspecto de ocultamiento, ¿para qué? Para ser inmune al aspecto de la negatividad cuando estaba en Egipto. Y en este caso, Abimelech igualmente, al que le dicen que Rivka es hermana de Yitzhak. Sin embargo, él mismo percibe que Rivka e Yitzhak están en esta relación conyugal y manda a llamar a Yitzhak. Le dice: ¿por qué me haces esto? ¿Por qué por poco uno de mi gente, ¿verdad?, se acuesta con tu esposa? Pero lejos de enojarse, Abimelech llena de bendiciones a Yitzhak y de riquezas. Y es justo después de este encuentro que se nos detalla que Yitzhak tuvo esta fortuna de... Es el Pasuk 12. Capítulo 26. Exactamente. Vayizra Yitzhak ba'aretz ahi vayimtza bashanahi mea shearim vayibarjeu Hashem. Es el capítulo 12. Y esto lo decimos, por cierto, como una segulá, como una bendición, como una forma de atraer energía de sustento y de abundancia. Lo decimos de acuerdo a las recomendaciones de los cabalistas 7 veces antes del kiddush, antes de tomar el vino de la cena de Rosh Hashanah, del primer día de Rosh Hashanah, de la primera noche. Y esto con la idea de que en realidad este aspecto de bendición y de abundancia y de sustento está oculto. Y mucha gente piensa que la forma de desentrañar esto es trabajar más, apegarse más al mundo físico. Y desde luego que sí se requiere el esfuerzo, desde luego que se requiere la acción. Pero lo que se nos dice aquí es que la fuerza de abundancia la revelamos cuando estamos conectados con las fuerzas supremas y cuando sabemos que en esta vida, precisamente para abrir las puertas de la abundancia, tenemos que estar dispuestos a tener toda la certeza y además pasar por pruebas. En este caso, Yitzhak sabemos que pasó por esta situación de Abimelech. Yitzhak se dice que tuvo miedo y por eso le pidió a Rivka: tú que estás tan hermosa,
Esto lo sabemos, que todas las matriarcas eran mujeres especialmente hermosas, indescriptiblemente hermosas, más hermosas por dentro que por fuera, pero también indescriptiblemente hermosas por fuera. Y le dice, cuando Abimelech le interpela y le dice, ¿por qué dijiste que era tu hermana y no era tu esposa? Le dice Abimelech, ella es tu esposa. ¿Cómo es que me dijiste es mi hermana? Y Isaac le responde, porque pensé, no sea que yo muera por causa de ella. Y esto se repite 2 veces con Abraham. Igualmente con Paró y luego otra vez con el mismo Abimelech, ¿no? En el caso de Sara, Abimelech también bendice a Abraham y hay esta situación especial. Abimelech es un ser luminoso, es un ser que viene a dar una enseñanza y realmente aquí sabemos que Isaac tuvo que vencer su miedo, Isaac tuvo que elevarse por encima de esta situación, lo cual finalmente logra. Y poco después entonces, después de que hay este incidente con Abimelech, y que le dice, Vayitzav Abimelech et kol ha'am lemor hanogea ba'ish hazeh ubeishto mot yumat. ¿Qué quiere decir? Abimelech le ordenó a todo su pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer morirá. Y luego la siguiente frase es, Isaac sembró en aquella tierra y recogió aquel año 100 veces más, pues Hashem lo bendijo. La bendición de Hashem está en todos lados. La bendición de Hashem está también en las vicisitudes de la vida. La bendición de Hashem está en los retos también. Estos retos a veces no podemos encontrarle una explicación por qué están allí, pero sabemos que retroactivamente, una vez que los hemos pasado y volteamos, ya entendí por qué así era. Isaac tuvo que pasar por esos retos para que finalmente fuera bendecido enormemente con esta fuerza del sustento y de la abundancia. Y luego, posteriormente, cuando da Isaac bendiciones a Jacob y a Esav, en estos términos que ya comentamos, donde hubo este ocultamiento por parte de Jacob, que se puso una piel de animal porque su hermano era velludo. Entonces Isaac, que ya no veía en ese momento, se acercó y lo tocó y dice, tus ropas huelen, tiene una fragancia preciosa, ¿verdad? Y además tu piel es la piel de Esav, pero tu voz es la voz de Jacob. Y Jacob dice, no, padre, yo soy Esav, dame la bendición. Y Isaac procede a darle esta bendición. Le dice, ¿eres realmente mi hijo Esav? Y Jacob responde sin ninguna cortapisa, yo soy. No dijo yo soy Esav, dijo yo soy. Y entonces le dijo Isaac, tráeme y comeré de las ricuras de casa que me preparaste para que te bendiga mi alma. Y Jacob, acercó esta comida que también ya había preparado, le trajo vino y bebió, y le dijo Isaac, hijo mío, acércate y bésame. Y se acercó y lo besó.
Isaac sintió la fragancia de sus prendas, como habíamos dicho, y lo bendijo y le dijo, la fragancia es de mi hijo, es como la fragancia de un campo que bendijo a Hashem. Y poco después se da esta enorme bendición que complementa a la anterior, que dice en hebreo, Vayiten lecha Elohim mital hashamayim umishmanei haaretz verov dagan vetirosh. Que traducido sería, y que Elohim te dé del rocío del cielo y de las riquezas de la tierra y abundancia de cereal y vino. Y también le dijo otras cosas, que te sirvan pueblos y naciones, etc. De nuevo, otra vez este aspecto de sustento. De nuevo este aspecto de abundancia. Nos dicen los cabalistas, y nos dice el Zohar mismo, que el aspecto de la abundancia económica no depende del zehut, no depende del mérito, sino depende de lo que se llama mazal. Y esto es algo que es un tanto engañoso. La palabra mazal, y decimos en hebreo mazal tov, generalmente se traduce como que tengas buena suerte, y lo decimos en cumpleaños, y lo decimos en bodas, y lo decimos cuando hay un evento feliz, decimos mazal tov. ¿Qué quiere decir mazal? Mazal es algo azaroso, es suerte. Mazal viene de nozel, y nozel quiere decir, es como gotear, es esta energía que viene del mundo superior y que gotea hacia el mundo nuestro, hacia el mundo físico. Así que se nos dice que hay tres aspectos que no dependen del zehut, no dependen del mérito, zehut es mérito, sino que dependen del mazal, dependen de lo que ya está establecido y que gotea naturalmente. ¿Y cuáles son estos tres aspectos? El número de hijos, la salud, es decir, los años de vida, y el sustento. No dependen del mérito, sino de algo más llamado mazal. Y uno quisiera entender, bueno, entonces, ¿para qué me esfuerzo en querer tener más dinero, o en hacer una familia, o en cuidarme en mi salud, si eso ya está predestinado? Lo importante aquí hay que entender que, y por cierto, dicen los cabalistas, si eso no estuviese predestinado, habría muchísimos errores en la vida de los seres humanos. Así que eso ya está determinado por la inteligencia suprema, y nosotros tenemos el libre albedrío de cómo gobernar estos aspectos, de cómo utilizar el sustento que tenemos, de cómo educar a nuestros hijos, de cómo llevar a cabo esta vida familiar. Esto depende de nosotros, y desde luego de la calidad de vida en términos de nuestra salud. Tenemos este libre albedrío que desde luego es amplio y tiene mucha latitud. Entre estos tres puntales que nos dicen los cabalistas están predeterminados. Uno de los aspectos importantes, y por lo cual está aquí cuando se habla de Isaac y de su vida y de todo lo que sucedió con él y de sus hijos, y sabemos otra vez, Isaac representa la fuerza de Geburah. Los cabalistas nos dicen que en realidad es cómo nosotros desempeñamos el aspecto del rigor, de la Geburah, que afectamos este aspecto llamado zehut o mérito.
Y para ello nos dice Isaac Luria que la numerología de la palabra zehut, en hebreo mérito, es de 433. Y esto tiene que ver con 2 veces la numerología de la palabra geburah, que quiere decir rigor, juicio, que suma 216 por 2 es 432, más 1, que es la palabra geburah. Entonces, geburah 2 veces tiene que ver con ganarse el zehut. ¿Cómo es que nosotros lidiamos con el aspecto de la geburah? ¿Cómo es que nosotros manejamos este aspecto del rigor? ¿Cómo es que nosotros podemos tener 2 dimensiones y por ello es 2 veces 216, que finalmente suma 432, más la palabra en sí, 433, que es zehut, que es mérito? ¿Qué quiere decir esto? Geburah puede ser manejada con la cualidad, por ejemplo, de Esaf, una cualidad egótica, una cualidad de dominio, una cualidad de desconexión, una cualidad de rigor innecesario. Y la otra es la geburah que utilizamos para poner orden en nuestra vida. La geburah que ponemos en nuestra vida y ante los demás para entender que en esta vida hay reglas, hay causas y hay efectos, y que también estamos aquí para poder limitar el tema del pan de la vergüenza en los demás y en nosotros mismos. Pan de la vergüenza es recibir sin dar nada a cambio. Si nosotros no anteponemos el aspecto de geburah, que es rigor, entonces no hay estructura y entonces fácilmente caemos en lo que eventualmente también será la columna central, que es la restricción, es el aspecto de la armonía, que tiene que ver con hacer un rechazo de aquello que viene fácilmente. Sin la geburah, nosotros caemos en el aspecto del pan de la vergüenza. Y la geburah es algo que ejercemos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y cuando nosotros ejercemos esta geburah en forma luminosa, así como Yitzhak Avinu, así como es la esencia de esta geburah de Yitzhak Avinu, entonces le abrimos las puertas al zehut, le abrimos las puertas al mérito. Y entonces nos dicen, dentro de lo establecido, podemos también tener una influencia. De tal manera que podemos sin alterar las reglas básicas del cosmos, beneficiarnos de aquello que ya está establecido para nosotros. Hay una latitud. Y de hecho, si no utilizamos este aspecto de geburah de la forma en que aquí se describe para acotar nuestro ego, esa es la idea. Perdemos el zehut, perdemos el mérito de obtener aspectos que de otra manera están allí preparados para darse y que impedimos que se den. ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver el uso de la geburah. Cuando se juzga con severidad, cuando hay quejas sobre la vida, esto viene de un aspecto de geburah. ¿Por qué? Porque yo soy tan maravilloso que
me merezco que todo fluya de una forma automática, y entonces estamos hablando de arquetipos, de situaciones típicas. Entonces hay mucha gente que le gusta quejarse, y el quejarse es la no aceptación de la realidad que tiene que vivir. Y el quejarse es también anteponer esta situación en donde uno dice: yo no soy responsable, otro es responsable, yo soy meritorio, yo nada más tengo que recibir. La fuerza de esta perashá, la fuerza de recibir este sustento, tiene mucho que ver con la forma en que nosotros manejamos el aspecto de Geburá. El quejarse, el reclamar, el ponerle la responsabilidad al otro de aquello que me corresponde, el no aceptar las cosas como son y transformarlas a partir de esa aceptación, no de que no lo acepto y es el otro el que la tiene que componer. Entonces, cuando nosotros podemos manejar la Geburá de tal forma que acotamos nuestro ego, porque la Geburá es una fuerza restrictiva, la Geburá es una fuerza de orden, pero se puede usar para juzgar a los demás o se puede usar para poner orden y estructura, sin que por ello tengamos que juzgar a los demás. Al contrario, que nosotros estemos en el centro de nuestra misión y de nuestra responsabilidad. Y ahí es donde la Geburá es luminosa. Y ahí es donde la Geburá, como dice Tzhak Luria, nos acrecenta nuestro zehut, nos acrecenta nuestro mérito. Y cuando tenemos ese mérito, entonces derivamos la abundancia que está ahí preparada. Derivamos la abundancia que está ahí esperando simplemente que nosotros hagamos los movimientos correctos. Esta semana, con esta perashá de Toldot, la parte profunda, oculta que tenemos que revelar es que el Creador tiene preparados para nosotros grandes tesoros. El Creador tiene allí preparado sustento, el sustento que es el adecuado y el necesario para cada uno de nosotros. Y solo espera que en particular estemos conscientes de este aspecto de la Geburá, que la Geburá sea esta fuerza que nos impele a acercarnos más al Creador y no alejarnos. La Geburá mal empleada, la Geburá en donde nos comportamos de forma juzgadora extrema, inclusive con nosotros mismos, no hace más que romper este flujo del zehut. Pero al igual, cuando no reconocemos cuál es nuestra responsabilidad y la proyectamos hacia los demás. Con el favor de Dios, que hagamos esta meditación, esta reflexión interna, y el uso de la fuerza de la estructura, el uso del rigor, sea simplemente para traer el zehut, para traer el mérito que de una u otra forma está allí esperando ser revelado para cada uno de nosotros. ¿Preguntas, comentarios? ¿El ocultamiento es protección? El ocultamiento puede ser protección, pero el ocultamiento es una de las reglas de esta vida. ¿En qué sentido?
El ocultamiento implica que tiene que haber un esfuerzo para revelar. Y esto tiene mucho que ver con la erradicación del pan, de la vergüenza, de esta receptividad gratuita o de esta receptividad en donde no damos nada a cambio. El esfuerzo de buscar dentro de lo recóndito la verdad es una de las grandes posibilidades que tenemos cada uno de nosotros para tener abundancia en nuestras vidas. La posibilidad de encontrar la bendición dentro de aquello que es retador, difícil, triste y hasta devastador es una de las formas en que nosotros nos manifestamos como reveladores de la luz. Así que el ocultamiento está allí no para que nos tropecemos, no para que vayamos a ciegas, no porque Dios le gusta la magia y el truco, o porque no está todo evidente. No está todo evidente porque tenemos que hacer el esfuerzo de la revelación. Y este esfuerzo de la revelación implica la búsqueda, el camino de la espiritualidad. Sin la espiritualidad, sin el trabajo de la conciencia, no puede haber revelación y mucho menos salvación. Por ello, podríamos decir que es un mecanismo interconstruido de protección, en ese sentido, sí. Porque si estuviera revelado todo aquello que no nos corresponde, nos evaporaríamos de este universo. Por recibir esa fuerza, para lo cual no tenemos vasija. El ocultamiento nos obliga a hacer este esfuerzo todos los días para revelar la luz con un mérito. Es este esfuerzo que borra el pan de la vergüenza. Así que no nos asustemos cuando nos enfrentamos, como yo creo que todos los días nos enfrentamos, ante situaciones que parece que no tienen sentido. Sí hay el sentido está oculto y tenemos que descubrirlo y tenemos que ir y hacer el esfuerzo de descubrir dónde está la luz, sobre todo en aquellas situaciones de reto, y a lo mejor más que reto, de catástrofe, porque si al final sabemos que todo es para bien, todo es para bien. ¿Cuándo es que se va a revelar ese bien? Solo el Creador es el que maneja esos tiempos. Nosotros, nuestra misión no está cuestionar al Creador, oye, ya revélalo, ya hice yo tanto esfuerzo, por favor, ya es el momento. No es nuestra misión. Y de hecho esta postura es una postura egótica donde sentimos que nos merecemos ya en el momento en que nosotros hacemos nuestros cálculos, que en ese momento tiene que llegar la bendición y la revelación. El Creador, que lo ve todo, tiene otra métrica. Y la verdad es que cuando estamos en el camino espiritual, una de las cosas que queremos hacer con nuestra plegaria, con nuestra meditación, con nuestra reflexión, con nuestras acciones luminosas, es apegarnos a la voluntad del Creador. Tener la sabiduría de apegarnos a la voluntad del Creador y fluir con esa voluntad del Creador, de tal manera que Él nos lleva, si es que nos dejamos, si es que lo permitimos, si es que no somos rebeldes, si es que no ponemos resistencia, nos lleva al lugar de la abundancia. Lo que pasa es que nos aferramos a nuestras creencias, nos aferramos a nuestras formas de juzgar, nos olvidamos que venimos a hacer a este mundo, nos olvidamos de nuestra misión
Y así como entramos y salimos en la dimensión divina, también el Creador entra y sale, así dicen nuestros sabios. Lo importante es que un manejo luminoso de la Geburah nos trae esta iluminación que al final abre los portales del Zehut y nos llenamos de esta fuerza y de esta bendición. Y esta es la fuerza de esta perashá. Y por ello hay estas dos maravillosas bendiciones para obtenerlo todo, para obtener no solo la parte material y burda, para tener todo, para tener bendición en nuestra vida. Desde luego, una parte de la bendición es la riqueza material, pero no siempre y no necesariamente. Todo depende de qué es lo que necesitamos y el Creador sabe lo que necesitamos. Así que bueno, deseo a todos nuestros, aquellos que tienen la amabilidad de vernos, que Vaiten lecha Elohim mital hashamayim umishmanei haaretz verov dagan vetirosh, que haya mucha abundancia, que siempre la vida esté plagada y colmada de la fuerza de Dios, de la abundancia y del shefa que el Creador siempre quiere darnos a todos nosotros. Amigos, todos aquellos que deseen profundizar en el conocimiento de la Kabbalah, comprometerse más con este sublime conocimiento, tenemos actividades, tenemos reuniones. Por favor, contáctanos.